Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu obra, Señor, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Señor, queremos más. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una experiencia, Señor, aún mayor. Señor, te queremos conocer, queremos vivir en el principio de la rendición. Te pedimos, Señor, que seas en este momento con nosotros, que podamos sentirte, que puedas moverte, Señor, y que podamos vivir esa experiencia que cambie y que transforme nuestra vida, y saber, Señor, que lo que ocurra hoy en este lugar, saber que fuiste tú, en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿Qué dice? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Por la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, Saucillo, sede del Espíritu Santo? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde el Jadí hasta el Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja, ¿para qué? Medicina. Para medicina. Todo lo que se habla aquí es profético, pero hoy te quiero hablar acerca de la estabilidad y cómo desarrollar nosotros como hijos de Dios una vida, una comunión más íntima con Él. Entonces debemos de entender primeramente que la relación con las aguas en la Biblia habla también de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente la palabra agua tiene muchísimas propiedades. ¿Cuál es una de ellas? El agua da vida, ¿verdad? El agua restaura, el agua lava, el agua limpia. Así que vamos a empezar por definir qué es estabilidad. Estabilidad es la propiedad del cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. ¿Alguien aquí ha sufrido alguna perturbación? ¿Alguien aquí ha estado en un momento inestable en su vida? Todos, ¿verdad? Así que ese va a ser nuestro contexto en esta tarde. ¿Por qué usted cree que una persona no puede ser estable en su comunión con Dios? Que un domingo sí se entrega al Señor, pero al otro domingo ya no quiere nada. Que un día amaba mucho a la esposa, a la novia, y al otro día ya no quiere nada, ¿verdad? En su relación matrimonial, en sus relaciones personales, en su relación laboral. ¿Por qué? Dígale al que está a su lado: porque a mayor profundidad, mayor estabilidad.
¿Cuántos han tenido el privilegio de ir al mar? ¿Cuántos han tenido el privilegio de subirse a una tabla de surf o algo por el estilo? Pero los que han ido al mar saben que meterse a la orillita es una de ida y una de vuelta, y que viene una ola fuerte y ¡ay, va! Pero si usted se mete, ¿cuántos se han metido un poquito más allá al mar? ¿Cómo es el mar? ¿Es igual que la orilla? No. Es estable, ¿verdad? Dígale al que está a su vecino, a mayor profundidad, más estabilidad. Es decir, que rendirse completamente, es decir, que entregarse en sacrificio, todas aquellas cosas a las cuales usted le dedique rendición, usted le dedique su sacrificio, todas aquellas cosas a las cuales usted le entregue su tiempo, su esfuerzo, usted va a producir el principio de estabilidad. ¿Por qué? Porque es cuando se empieza a consolidar y a establecer una relación con bases. Ninguna persona subirá más allá de su nivel a menos que en su vida se entregue o se rinda a Dios. Así que acabamos de leer Ezequiel, y Ezequiel tiene unos códigos muy interesantes en lo que acabamos de leer acerca de la estabilidad y cómo desarrollar una vida más íntima con Dios. Y hoy vamos a ver una. El texto dice al inicio, ¿cómo empieza? Dice, ¿me hizo qué? Volver. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que Ezequiel ya había estado ahí. ¿Y lo hizo qué? Volver, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Él ya había tenido esa experiencia, él ya había vivido eso. Entonces, en otras palabras, la estabilidad depende en volver al inicio. ¿Cuántos de aquí recuerdan la primera vez que vieron a su esposo o a su esposa? ¿Podrían recordar eso? Algunos otros podrían recordar la primera vez que fueron a una iglesia, o tal vez la primera vez que te pusiste a orar y que dijiste, ¿por qué estoy llorando? Y que comenzaste a llorar de la nada y que dijiste, estoy sintiendo a Dios. ¿Alguien recuerda eso? La primera vez que sintió eso, que dijiste, es que es Dios. Algunos recuerdan tal vez el primer día que Dios les entregó un ministerio y que la emoción que sentían. Dígale que está a su lado, en el inicio está la clave. Ezequiel tiene 48 capítulos. ¿Y cuál leímos? El 47. Ezequiel estaba a punto de terminar su vida ministerial, estaba a punto de acabar su vida en sí. Pero antes de que termine, Dios aparece y quiere tener con él nuevamente una comunión, quiere darle estabilidad. ¿Por qué? Porque se estaba desvaneciendo. Pero viene el Señor con Ezequiel y le dice, antes de que termine tu ministerio, antes de que termine tu vida, yo quiero hacerte volver a tus inicios. Porque pareciera que nuestra vida espiritual cada vez pasan más años y más años, y nuestra vida espiritual se va desvaneciendo. Se nos va haciendo familiar el sentir al Señor. Se nos va haciendo muy usual ver los milagros, ¿verdad? Y esto me recuerda a Eliseo. En 2 de Reyes 4, nada más apúntenlo, leanlo en su casa. El texto nos dice cómo Eliseo volvió a Gilgal. Y Gilgal significa el lugar en el cual Dios los llamó y los convocó a los hijos de Israel para circuncidarlos. Y cuando Eliseo vuelve a Gilgal, significa que Eliseo vuelve a ese lugar de consagración, vuelve a sus ¿qué? Inicios, de donde el Señor lo llamó. ¿Por qué? Porque entre más pasan los años, entre más tenemos en el caminar con el Señor, nuestro inicio se va desvaneciendo y se va olvidando. Yo les preguntaba ahorita, ¿cuántos recuerdan el primer momento? Y yo sé que algunos ni se acordaron de la primera vez que el Señor los tocó, porque es difícil, porque nos familiarizamos con el Espíritu Santo. Pero Isaías por eso empieza a hablar acerca de las sendas antiguas. Por eso cuando Isaías está profetizando, Dios le dice, dile a mi pueblo que vuelva a las sendas antiguas, o sea, que vuelva a los viejos rudimentos de la palabra. Lo que quiere decir es que todo aquello que me vuelve al inicio, todo aquello que está produciendo en mí el compromiso con el cual yo inicié mi relación con Dios, es la clave para que yo no pierda mis inicios
con el Señor. Entonces, ¿la clave está en qué? ¿La clave está en qué? En el inicio. Así que no te olvides de tus experiencias. No te olvides de las vivencias que has tenido con el Espíritu Santo. Hay gente que le sirve a Dios, que sigue a Dios y que viene en su relación, van a la iglesia por inercia, alaban a Dios por inercia, gritan aleluya por inercia, aplauden por inercia, oran por inercia, pero en realidad debemos de cambiar eso. Debemos de ser personas intencionales para las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el pastor está orando por sanidad, la iglesia no debe de estar tan perdida en la emoción. Yo sé que es muy emocionante, ¿verdad que sí? ¡Ay, estás viendo el momento del milagro! Pero tú como iglesia, tú debes de estar orando. Tú debes de estar listo. Porque ¿quién está detrás de él? Estamos nosotros. Debemos de estar orando. ¿Es carne de su carne? Sí. ¿Es su hijo? ¿Perdón, es su padre? ¿Usted es su hijo? Sí. Entonces usted debe de estar detrás orando. Debemos de ser personas intencionales. Que cada vez que está aquí el pastor orando por alguna persona por sanidad, usted debe de ser intencional. En cuanto se para, extienda su mano y empiece a orar. Empiece a clamar. Usted no sabe todo lo que pasa en lo espiritual. Mientras usted cree que el diablo va a estar muy contento de que el Señor empiece aquí a sanar. Hay guerra espiritual y algunos están dormidos en la guerra. Debemos de ser intencionales. Que en cuanto alguien dice, ya no tengo nada, sé intencional con tu agradecimiento. Gracias, Señor. Pero para que tu iglesia sea una iglesia llena de poder, de avivamiento, tú necesitas ser una iglesia intencional. Que tu grito tenga una intención. ¿Cuál es tu intención? Que aplaudas ahorita. ¿Cuál es tu intención? Que venga la gloria de Dios, que venga el poder de Dios, que se escuche tanto el estruendo que diga el Señor, yo me paro de mi trono, necesito ir con ellos. Ezequiel 37:1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos. ¿Eran cuántos? Muchísimos. Sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé. ¿Qué hizo? Profetizó. Pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaban cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército, ¿cómo? Grande en extremo. En este texto vemos cómo Ezequiel quería servir al Señor. Ezequiel había pasado por muchísimo trato por parte del Señor, y Dios lo nombra pastor de esta iglesia inusual. ¿Cómo era
particular. Si usted conoce acerca de la vida de Ezequiel, él era un siervo de Dios muy particular, muy inusual, pero también era una iglesia muy inusual. Pero me llama la atención que el texto muestra que este valle, que esta iglesia era una iglesia como grande. Dice que había muchísimos, que estaba llena de ¿qué? De huesos. ¿Y cómo estaba este lugar? Lleno de huesos. Entonces también vemos cómo esta iglesia estaba dividida. ¿Por qué? Porque porque el texto dice que los huesos estaban como esparcidos de extremo a extremo. Ellos no se podían, significa que no se ponían de acuerdo en nada. Significa que los huesos de los dedos del pie estaban separados del tobillo al otro extremo. Significa que la rodilla estaba de un lado y la columna del otro lado. Estaban totalmente en desacuerdo. No había una unidad de criterio. Había muchísimas diferencias entre ellos. Era grande la iglesia, pero no había unidad. También podemos notar en lo que acabamos de leer que ninguno se involucraba. A ninguno le interesaba ir a cuidar los carros allá afuera. A ninguno le interesaba repartir los sobres. A ninguno le interesaba ponerse en la puerta a dar la bienvenida. A ninguno le interesaba, muchísimo menos, andar junto con su pastor Ezequiel. A ninguno le interesaba tocar algún instrumento. No había pasión para involucrarse. Y por último dice, estos huesos estaban secos. ¿Cómo estaban? Secos. Y me pregunto, ¿qué podrá Dios necesitar para poder provocar un avivamiento en una iglesia como esta? ¿Qué necesitaría Dios? ¿Qué necesitaría Dios en este panorama en el cual nadie de la iglesia quería servir, quería estar en unidad? Dios en esta iglesia no necesitaba más talento. Dios en esta iglesia no necesitaba más dinero. Dios en esta iglesia no necesitaba más proceso. Lo único que Dios necesitó fue a un hombre que estuviera conectado a la voz de Dios. Y quizá de pronto, ¿verdad? Nosotros podemos ser muy organizados. Quizá de pronto aquí puede haber mucha unidad. Pero Dios no está buscando en nosotros ni siquiera más talento. Dios lo único que está buscando en nosotros es gente que esté conectada con Él. Dile a tu vecino, dile, ¿estás conectado con Él? Pregúntale, si Dios te midiera en este momento, dile, ¿hasta dónde estarías en el río? ¿Hasta los tobillos? ¿Te anduvieras ahí nadando? Porque si Dios logra encontrar un Ezequiel en este lugar que se conecte con Él, Dios hace que este Ezequiel, Dios hace que tú te conectes con los otros. Me encanta la palabra porque siempre nosotros que queremos escuchar una palabra que sea para mí, ¿verdad? Y para mí. Pero no nomás se trata de conectarme yo con Dios. Se trata de que al momento de que yo me conecto con Dios, yo me puedo conectar con otros y yo me puedo reproducir en otro Ezequiel. Y ese otro Ezequiel puede producir otro Ezequiel. De eso se trata la iglesia, de que te reproduzcas, de que des fruto. Y me llama la atención otra cosa, y es que el texto muestra algunas señales de avivamiento que comienzan a ocurrir en esta iglesia, donde Ezequiel era el pastor. Primero dice que hubo un ruido, y a veces el ruido muestra actividad. No nos podemos confundir, porque no siempre cuando hay mucha actividad en la iglesia significa que Dios está ahí en medio de todas esas actividades. Pero dice la Biblia que hubo un ruido, y el ruido que nosotros provocamos aquí en la iglesia tiene que tener un propósito. Cada vez que tú llegas a tu iglesia, cada vez que tú abres tu boca, cuando tú vienes aquí a la iglesia y tú empiezas a ser intencional, los muros caerán. Los muros caerán. Tú tienes que ser intencional. Con grito de júbilo. Tienes que ser intencional, no porque Laura lo diga, sino porque los muros realmente
aunque en ocasiones hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero hay personas, y me molesta ir con ellos, porque me dicen, oiga, pero es que siempre quiere que vamos a orar, y levante su voz, y levante su voz. Claro, le levanta la voz a otras cosas, porque no le levanta la voz al diablo. Y luego me dicen, pero Dios no es sordo. Pero yo le contesto, ay, pero tampoco es nervioso. No se preocupe, no se va a asustar. Al contrario, se va a alegrar de ver tanta expresión en sus hijos. Así que, cuando levantes tus manos, cuando cantes, cuando adores, hazlo para empezar a provocar esta atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú provocas ese cambio en la atmósfera, todo lo dividido, todo lo seco, todo lo que no tiene propósito, todo lo que estaba condenado a muerte, todo lo que estaba atado, dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu de Dios viene, dice que cuando su palabra viene, que cuando el Espíritu del Señor es puesto sobre nosotros y tú haces ruido y la atmósfera cambia. ¿Alguien puede hacer ruido para que el Señor? Cuando tu alabanza es con propósito, dice la palabra del Señor que ríos de agua viva correrán sobre este lugar. Dice que vida vendrá sobre ti. Dice que lo que no tenía propósito, viene el Señor y le da propósito. Todo lo que estaba condenado a muerte, dice el Señor que trae vida, dice que trae sanidad, dice que trae liberación. Cada vez que tú vienes y brincas, no es porque estemos locos, es porque las cadenas se rompen, las cadenas se ponen sobre tu vida. ¿Cómo lo voy a brincar? ¿Cómo no me voy a gozar? Si Él me ha venido a limpiar, Él me ha venido a rescatar, Él me vino a sanar, Él me vino a dar vida eterna, Él me ha venido a hacer libre. ¿Cómo no he de estar yo agradecida con Él? Porque yo no le voy a brincar a mi Señor, porque yo no lo voy a hacer. Jóvenes, ustedes no tienen pretexto. Ustedes son los más indicados para entregar su juventud en la presencia del Señor. ¿Quieres que el Señor te honre? Hónrale a Él. Y tú estás aquí, medio aplaudiendo, medio cantando, medio alabando. ¿Qué esperas? Que el Señor te haga valorar, bueno, no el Señor, que la vida te haga valorar tu cuerpo, no sé, que le pase algo a una pierna. Yo he escuchado a personas que me dicen, cuando yo pude haber alabado al Señor con todo mi cuerpo, no lo hice. Y ahora que tengo esta enfermedad y no me puedo levantar y no me puedo mover, quisiera hacerlo. Aprovecha. ¿Para quién vives? Vive para Él. Así que dile al que está a tu lado, dile, hay que ser intencionales. El Salmo dice, batid las manos todos. Así que no es un movimiento que ocurre dentro de sí, no es un movimiento natural, porque no es nada externo lo que yo necesito, lo mío es algo interno. Esa es la diferencia entre el mundo y el espíritu. Tú no necesitas nada externo. Luego dice enseguida que hubo un ruido, dice que hubo un sonido. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Hechos 2? Que dice, y de repente hubo un estruendo. De repente era el día de Pentecostés y dice que fueron repartidas lenguas de fuego. Tú no necesitas esperar. ¿Cuántos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? En medio de la alabanza, en medio de la adoración, tú puedes recibirlo. Luego dice que hubo un ruido. ¿Por qué? Porque se nota cuando Dios entra a un lugar. Se notó que Dios hizo esa visitación, pero también después dice que hubo una señal que habla con Ezequiel y le dice,
Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le dijo? Dijo, mejor no me meto en problemas, ¿verdad? Tú lo sabes, Dios, contestó Ezequiel. Entonces le dijo que profetiza, hijo de hombre. Quizá de pronto tú puedes estar en un lugar donde hay desacuerdo. Quizá de pronto tú puedes estar en un lugar donde no hay unidad. Puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, no sé, puede ser alguna relación con alguna persona donde tal vez todo está seco, donde hay algo muerto, donde tú dices, esto no lo puede arreglar nadie. Mis hijos, nadie me los puede arreglar. Pero donde está la palabra de Jehová, nada que esté muerto se puede quedar muerto. Nada, donde está la palabra del Señor, donde hay desunidad, donde hay pleito, donde hay conflicto, nada se queda en conflicto. Y el Señor viene y trae unidad. Donde entra la palabra de Dios en medio de la sequedad, dice la Biblia que tiene que brotar ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y es lo que haces cada vez que tú profetizas sobre tu familia, sobre tu trabajo. Es que tú no los conoces, profetiza. Le decía la última vez que fui en mi rap, orar y clamar. Orar y clamar. Ahora te digo, ora, clama y profetiza. No te canses de orar, de clamar y de profetizar, porque lo que tú profetizas es lo que viene el Señor a orar. ¿Cómo va a venir el Señor a obrar si tú eres el primero en hundir a tu familia? ¿Cómo? ¿Cómo va a venir el Señor a obrar en tu esposo, en tu matrimonio? Si eres el primero, la primera en estarlos hundiendo, ¿con qué? Con tu palabra. Por eso le dijo a Ezequiel, profetiza. Y cuando empezó a profetizar, Laura, es que yo no puedo cambiar la realidad. O sea, ¿a poco nomás con estarlo dice y dice y dice y dice va a pasar? Cuando Ezequiel comenzó a profetizar, empezó a unirse hueso con hueso. ¿Tú tienes un milagro? ¿Tú estás pidiendo un milagro? ¿Tú tienes algo que solamente Dios puede obrar en esa situación? ¿Sí? ¿Qué tan difícil es que ahorita yo traiga 2 huesos y que yo te diga, ándale pues, profetiza, que me armen aquí un osito? ¿Se te hace difícil eso? ¿Se te hace difícil que ahorita traigamos huesos de un cadáver y que se empiecen a unir? ¿Se le hace difícil? Pues dígame la verdad, a mí sí se me hace bien difícil, ¿cierto? Fíjate bien lo que pasó. Empezó a unirse ¿qué? Hueso con cada hueso. Y para ti se te hace imposible tu problema. ¿Se te hace imposible tu milagro? Y me llama la atención que aún nosotros podemos tener unidad. Aún nosotros podemos tener organización en esta iglesia. Usted se puede vestir bien, se puede comprar lo que usted quiera, usted puede mostrar unidad, puede mostrar sus talentos, pero si no hay espíritu, usted seguirá muerto. Si no hay espíritu, esta iglesia será llena de puros huesos. Si no hay espíritu, de nada sirve pertenecer en una iglesia como la de Ezequiel. ¿Cuántos dijeron que buscarían una iglesia llena de huesos? De nada sirve conectarnos unos con otros. De nada sirve tener talentos. De nada sirve que nosotros tengamos vocación. Dile al que está a tu lado, si no tenemos espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu hará que mi conectividad con la gente sea sostenible. ¿Tú has platicado con personas y no ocurre nada? Tal vez es porque no hay espíritu. Pero cuando hay espíritu, el espíritu hará que se provoque un avivamiento en mi vida. Y entonces ese avivamiento vendrá de gloria en gloria, de victoria en victoria, y no se apagará, y tendrás una vida espiritual estable. Si no, pues seremos un miembro más de la iglesia del Valle
Pregúntale que está a tu lado. ¿Eres tú parte de esa iglesia? La profecía dice: Espíritu de los 4, ven y sopla en este lugar. Y la palabra sopla es del vocablo hebreo, que viene de la palabra rúa, que fue cuando Dios en Génesis le dio aliento de vida, le dio vida al hombre. Y el rúa de Dios todavía lo necesitamos hoy aquí en el 2018. Aquí en Saucillo, en Juárez, en El Paso. Ese rúa que me vuelve a conectar con Él y con el propósito. Ese rúa que me mantiene enamorada de Él. Ese rúa que me hace entender que yo no nací para el mundo. Ese rúa que me hace entender que yo no nací para perderme inmoralmente, que no nací para otra cosa más que para servirle a Él. Espíritu de los 4 vientos. Y me llama la atención que después dice que Ezequiel fue empoderado para liderar esa iglesia, porque en el versículo 1 dice que la mano de Jehová estaba ¿sobre quién? Sobre Ezequiel. Y cuando la mano de Dios está sobre ti, no importa quién esté sobre ti, porque lo que Dios hace no lo detiene nada ni nadie. Si la mano de Dios está sobre ti para empoderarte, para habilitarte, pero si la mano de Dios ha venido sobre ti, nadie podrá detenerte, nadie podrá quitarte lo que el Señor te ha entregado en tus manos, porque Él va delante de ti. Y sabes, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Ezequiel no era uno de los predicadores más famosos, no era uno de los mejores predicadores, no era el mejor salmista, no era el mejor adorador, pero lo único que habilitó a Ezequiel para estar empoderado, para provocar ese avivamiento donde había gente dividida, donde había gente sin espíritu, donde había gente sin vida, que había gente que no se conectaba, había gente sin propósito, era que la mano de Dios estaba sobre él. Y lo único que tú y yo necesitamos es que la mano de Dios venga sobre nuestra vida. Así que apláudele al Señor fuerte y ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Que cada fila se una. Dice la palabra que se juntó hueso con su hueso. Así que cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas que has traído para esta iglesia. Tu Espíritu Santo se está moviendo, Señor. Y se junta hueso con cada hueso en el nombre de Jesús. Con la autoridad que me da la palabra. Todo espíritu de división, todo espíritu que ha querido convencerte de que no te involucres, todo espíritu que te ha querido convencer, joven, todo espíritu que ha traído sequedad, todo espíritu que ha querido venir a aconsejarte y a desanimarte, en el nombre de Jesús le ordeno que se vaya ahora. Se va de este ministerio y declaro que este ministerio está más unido que nunca. Declaro que está más avivado que nunca. Declaro y profetizo que está más ungido que nunca. Declaro que hueso se junta con su hueso. Declaro que este espíritu es levantado. Es levantado.
siéntete orgulloso de eso.